Hola, ¿qué tal? Salud, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres les acompaña, les saluda. Aquí estamos, gracias a Dios, en vivo también por Facebook. Ahí me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Y por favor, si usted gusta, le puede dar compartir. Dele compartir para que otras personas reciban la bendición de la palabra. La palabra tiene que correr, la gente tiene que escuchar más en esta recta final, en este último tiempo, hermanos, que estamos viviendo tiempos finales. Y esto no es para asustar a nadie, más bien es un plan preventivo. Es un plan preventivo, como cuando llega el doctor y le dice a usted, le da unas recomendaciones para que cuide su salud. Bueno, yo vengo aquí con un plan preventivo. Estemos atentos, alerta a las cosas que están sucediendo. Todo se está acomodando para que venga Cristo, hermano. Todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, la gente anda asustada, anda alarmada. Temas de terremotos, huracanes, guerras, es parte del cumplimiento profético. La palabra se tiene que cumplir, hermano. Es el cumplimiento de la palabra. Y todo lo que vemos, es más, vemos cómo se incrementa la maldad. Cada día se incrementa más la maldad. Usted escucha todos los días asesinatos. No importa si es un centro comercial, no importa si la mujer está embarazada, no importa si hay niños. Vemos cómo cada día se incrementa. Y hoy, a lo malo, la gente lo ve como bueno, lo bueno como malo, lo amargo como dulce, lo dulce como amargo. El ser usted cristiano es algo absurdo, obsoleto y tonto. Usted dice, soy cristiano y te etiquetan como un bruto. Así ven, o así nos ven a nosotros los cristianos. Pero bueno, no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia. Debemos fortalecernos en el espíritu, dice el apóstol Pablo. Bien, saludo a todos aquellos que escuchan dentro, fuera de Costa Rica, en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga. Dice Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y qué difícil, pastor, es esto. Llevar una vida espiritual, una espiritualidad, tener una vida recta, íntegra, intachable delante de Dios. Y yo soy el primero que me predico. Siempre me gusta ponerme primero en la fila y volver el rótulo y predicarme a mí mismo. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunto, ¿está usted en Cristo? Porque si no está usted en Cristo, si Oscar no está en Cristo, está en crisis. Porque los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son las obras de la carne, pastor? Los que no andan conforme a la carne. Dice la palabra allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? La palabra en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué otras cosas? La que a ustedes se le venga en este momento a la mente. Cualquier otra cosa semejante a esta. No, pastor, yo no ando fornicando. No, yo ya dejé de adulterar. Ya yo no soy un idólatra. Ya yo no ando en hechicerías ni... Pero es una persona que tiene serios problemas con los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Es una persona envidiosa. Es una persona
iracunda, una persona que se irrita por todo. Vea qué tremendo lo que nos enseña la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo, se tiene que notar en mí el fruto de que Cristo habita en mí, hermano. Se tiene que notar. Es lamentable ver que hay muchos cristianos con un muy mal testimonio, y en algún momento hemos dado un muy mal testimonio para la gente del mundo. Por eso es que la gente del mundo, por el mal testimonio de los cristianos, prefieren quedarse en el mundo, seguir siendo personas, dicen, prefiero estar aquí que ser un cristiano hipócrita, mentiroso y quién sabe cuántas cosas más. Ve el testimonio, que la responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia se mantiene estancada? ¿Por qué la iglesia, la gente hay que llevarla así a revientar, decían las abuelas, a revientacincha? ¿Por qué a la gente hay que casi... porque el mundo no ve atractivo el buscar de Dios por el mal testimonio, desde el pastor hasta el que atiende en el parqueo. Porque resulta que el que atiende en el parqueo, o resulta que el que recibe la puerta, resulta que el que atiende es una persona arrogante, soberbia y no le habla a nadie, clasista, y solo le habla a unos cuantos y los demás no. Ve el cuidado que debemos de tener, hermanos, el testimonio que tenemos que dar a los demás, al mundo, a la gente del mundo. Ah, pero este es cristiano. Pero dice que es cristiano y se da por el pecho y anda con la Biblia y da el diezmo y ofrenda y gloria a Dios y aleluya. Pero es una persona con malos sentimientos. Es un hombre soberbio y orgulloso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuidemos esto, hermano, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Escuche esto, por favor. Que no andamos conforme a la carne. No podemos darle rienda suelta a la carne, hermano. No podemos darle libertad a la carne. Tenemos que sujetar, tenemos que darle una orden. Porque no, dice la Biblia, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta que yo me hago: ¿cómo andamos? ¿Cómo es nuestro caminar diario? A levantarnos en la mañana, andar en el vehículo, ahí en el volante. Si yo me transformo cuando ando en el vehículo y ando recordándole a la mamá, a aquel que va adelante o el que me rayó por la derecha, o al motociclista que se me atravesó, o al otro que me tiró el carro, o al otro que se brincó. ¿Cómo ando yo en la carretera? Es donde se prueba, ahí la prueba de fuego, cuando andamos en el volante. Porque hay gente que anda en el volante y se transforma completamente. Te andan pitando y te andan gritando, ¡móvete! Y le recuerda a la mamá y resulta que el que iba adelante es cristiano y el que le gritó también es cristiano. ¿Por qué ha pasado? Porque los que son, dice la Biblia, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. De los 50 y resto de 1000 pensamientos que tenemos al día, ¿qué porcentaje va conectado con el Espíritu? Es la pregunta, hermano. Póngalo ahí y haga este examen. De las 50,000 y resto de pensamientos que tenemos nosotros al día, porque anda ahí más o menos, los estudios hablan de que en el día tenemos más de 50,000 pensamientos. Y la gran mayoría de los pensamientos son negativos. O sea, ¿por qué no le damos vuelta al asunto?
que nuestros pensamientos, ay, me irá a ir mal, ay, me voy a enfermar, ay, y la gente anda ahí saboteándose y tirándose basura, porque no andamos, dice la Biblia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne te quiere llevar a adulterar, la carne te quiere llevar a mentir, la carne te quiere llevar a pelear, la carne te quiere llevar a tener rencillas, pleitos, envidias, todo lo que hablábamos ahora en Gálatas 5:19. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Está escuchando esto? ¿Agrado yo a Dios con mis actitudes? ¿Estoy agradando a Dios con la forma en que yo me comporto? Pequé ayer, pequé hoy, voy a pecar mañana, pequé hace una semana. ¿Agrado a Dios? ¿Soy un cristiano que estoy agradando a Dios con mi comportamiento? O sea, soy un hombre de testimonio, soy una mujer de testimonio. Estoy caminando en rectitud, en obediencia. Soy una mujer que me guardo, un hombre que me guardo para Dios. Y no solamente, como le digo, la gente cree que pecar solo es ir a fornicar y adulterar. No, hermano. La envidia. Agrado a Dios siendo yo una mujer envidiosa, siendo yo un hombre mentiroso. Agrado a Dios siendo una persona celosa, tóxica, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y yo me tengo que sujetar a la ley de Dios. Si tomé la decisión de ser cristiano, yo tengo que vivir conforme a los estatutos y a la ley de Dios. Yo no puedo truncar y no puedo brincarme, no puedo pasar el semáforo en rojo, hermano. Si Dios dice stop, alto, yo no puedo brincarme, yo no puedo pasar el semáforo. Así como existen las leyes terrenales, debemos de respetar las leyes de Dios, hermano. Y si usted y yo violamos las leyes terrenales, ¿qué pasa? Viole usted la ley terrenal, ¿qué pasa? Una infracción. Empecemos a violar las leyes terrenales. Muchos se la andan jugando ahí, muchos se la juegan. Juéguesela y se la están jugando con licencia vencida, violando las leyes. ¿Qué pasa si usted anda su licencia vencida? ¿Qué pasa si usted raya en doble amarilla, doble raya amarilla? ¿Qué pasa si usted, qué pasa si usted lo detiene un tráfico? Mira, te detuve por esto y esto y esto. Va a boleta. Viene el parte. Si usted incumple la ley, esa ley de tránsito, ley terrenal, la ley de los hombres, vamos a tener que enfrentar consecuencias. De igual forma, cuando incumplimos la ley de Dios, cuando, hermano, pisoteamos la ley de Dios, vienen consecuencias. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Anote esto, por favor. Ya yo no tengo que vivir según la carne. Yo no tengo que moverme según los impulsos y las emociones. Porque muchas veces por impulsos y emociones cometí errores en la vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Todo tengo que pesarlo y todo tiene que pasar por el filtro del Espíritu, hermano. Todo tiene que ser filtrado en el Espíritu. Así como usted pone ahí el filtro para que no pase cuando filtra el café o cuando está colando algo, hermano. Así también el Espíritu, hermano, nos filtra y quita de nosotros todo aquello que no nos conviene. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, ojo a esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está el asunto. Si es que el Espíritu de Dios, y es la pregunta que yo me hago, ¿vive el Espíritu de Dios? ¿Mora el Espíritu de Dios? ¿Soy casa de Dios? ¿Mi cuerpo es templo? Pregúntese.
¿Soy templo del Espíritu Santo? ¿O estoy metiendo anatema? ¿O estoy metiendo basura? ¿Estoy metiendo brujería, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, orgías o cosas semejantes a estas? ¿Con qué estoy contaminándome? Daniel propuso en su corazón no. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No te contamines con la envidia, no te contamines con los celos, con la envidia. No permitas que nada contamine tu vida, hermano. No permitas. Oiga lo que dice la palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ojo aquí a esto. Si es que el Espíritu, ojo, de Dios mora en vosotros. Yo me pregunto, ¿mora en mí el Espíritu de Dios? Leo para ustedes algo. Ponga atención a esto. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 22. ¿Mora en mí el Espíritu de Dios? Ahí donde yo me doy cuenta si verdaderamente en mí mora o mora en mí el Espíritu de Dios. Vamos a hacer un examen. A ver si sacamos el 100 o pasa raspando. Vamos a ver cómo estamos. Voy de nuevo con esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sencillo. Ahí está. ¿Cómo agrado a Dios? ¿Viviendo en la carne? Nunca. Ojo lo que dice la palabra. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Yo no debo de vivir según lo que me dicta la carne, los impulsos de la carne, las emociones. Yo no puedo vivir y tomar decisiones por emociones o impulsado con impulsos. Yo tengo que pesarlo todo y filtrarlo todo por el Espíritu de Dios. Todo tengo que filtrarlo. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Señor, es muy bonita, pero me conviene. Señor, es muy tipo, pero me conviene. Señor, pero me conviene. Señor, es una casa muy linda, pero me conviene esa casa, comprar esa casa. Me conviene hacer esa negociación, Señor. ¿Estás de acuerdo con esto? Y hay gente que toma decisiones y luego se lleva el bombazo y a quien culpan es a Dios. Y nunca tomaron en cuenta a Dios en la decisión. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, sí, usted y yo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Te hice la pregunta anteriormente. ¿Cómo me doy cuenta yo de que en mí mora el Espíritu de Dios? Muy sencillo. Ahora sí, Gálatas 5, 22. Si en mí hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Está escuchando esto? ¿Cómo me doy cuenta que en mí mora el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo yo notar si todavía estoy en la pura chuleta, en la pura carne? Si soy una persona que hago berrinche y pleito y me irrito por todo y tiro puertas y golpeo, y cuando me enojo digo malas palabras, y cuando no me salen las cosas reniego contra Dios, peleo con todo mundo, mando a volar a todo mundo, ando afectando a todo mundo, ando irritado y soy cristiano y me congrego, o soy pastor, o soy evangelista, o sirvo en la iglesia, pero ahora, a la hora en que se me sube, es que se me subió, es que yo, cuando a mí me... ¿Tú has escuchado gente así? Es que si me hacen una, yo le hago dos. Y esa competencia, a ver quién tiene esa lucha de poderes. ¿Cómo me doy cuenta yo, Oscar,
que en mí mora el Espíritu de Dios. Cuando en mí hay bondad, benignidad, paz, gozo, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu Santo, hermano. Y hay cristianos que tienen 30 años, 20 años, 40 años, toda una vida en el Evangelio y son chismositos. Y son habladores. Y son celosos. Y son envidiosos. Y andan hablando a las espaldas del otro. Y hay gente que nunca va a progresar y nunca va a levantar cabeza y nunca va a lograr nada en la vida. Ese tipo de personas siempre estarán dando vueltas como el pueblo de Israel en el mismo lugar y postergando el tomar posesión de la tierra prometida, hermano, de la leche y de la miel. Y siguen dando vueltas en el mismo lugar. Y esto es para un examen para todos nosotros. Yo estoy haciendo un examen aquí en este momento. A ver por dónde voy. Me saqué un 40%, ¿cuánto? Un 40, 50, 70. ¿O llego al 100? ¿Cómo me doy cuenta que en mí mora el Espíritu de Dios? Que aquí dice la palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es entendible. Sabemos que los que viven en la carne jamás, nunca van a agradar a Dios. El problema es, hermano, decir yo que soy cristiano, decir yo que soy una persona espiritual, pero ando en puro berrinche, ando en pleitos, ando hablando mal, señalando, criticando, serruchando pisos, sacándome el clavo, como dicen, malinformando a la gente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Ve la gran responsabilidad que tenemos ante el mundo, la responsabilidad tan grande delante de Dios y la responsabilidad delante del mundo, hermano. Por eso es que el mundo no reacciona, por eso es que el mundo se burla, el mundo hace mofa, hace burla de los cristianos, porque hay cristianos que han dado un muy mal testimonio. En algún momento hemos dado un mal testimonio, en algún momento hemos metido las de andar y la gente del mundo se enteró, mira. Porque muchos pastores, porque muchos líderes, porque muchos cristianos, porque muchos que se dicen llamar evangélicos, en algún momento hemos cometido un error y el mundo nos ve, hermano, el mundo se da cuenta. Pero no es que este es cristiano. ¿Cómo es posible que sea cristiano y se involucre con necios? ¿Cómo es posible que dice que es cristiano? A veces da vergüenza y da pena ajena cuando uno se entera, cuando pasa un escándalo, hermano, cuando se da algo ahí. Vea cómo debemos de cuidar el testimonio, hermanos. Y hago un llamado a todos los que somos cristianos, a los que tenemos un puesto como pastores, evangelistas, líderes, lo que sea. Solo el hecho de usted decir, soy cristiano, ya los ojos del mundo están puestos en usted. Si usted trabaja y está rodeada de gente impía, de mal hablados, de chismosos, de todo, de gente que un viernes se van ahí a orgías y a fiestas y guareras, y usted es cristiana, obviamente los ojos de toda esa gente están puestos sobre usted. Vamos a ver en qué momento cae la fulanita. Vamos a invitarla, dice, se apunta a la fiesta. Vamos a ponerle ahí una cama, como dicen. Vamos ahí a ponerle una trampa para ver si cae, si se resbala. Hermanos, si no estamos firmes en el Señor, se nos resbalan se nos vamos con todo, ni los codos ponemos. El mundo, dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente alrededor para devorarnos. Y si nosotros no estamos en el Espíritu, hermano, si te vi no me acuerdo, hermano, nos vamos con todo. Ve el cuidado que debemos de tener, el testimonio. Guarda tu corazón, guarda tu testimonio. Viejos chismosos, mujeres chismosas, gente habladora, gente que anda ahí mensajeando. Ay, viste, mujer, tengo que contarte. Viera lo que pasó. Espérate para contarte. Déjame hablar, mujer. Espérate para contarte. Fíjate que vino a mi casa fulanito y resulta que fulanito. Vieras el espectáculo que hizo fulanito. Y vieras, entonces te estoy contando. Para cuando te va a llegar el problema a tu casa. Te estoy contando por viera, pero contarle la última que pasó.
Y fue un chismerío terrible eso, hermano. Y nosotros como cristianos estamos ¿para qué? Para señalar, para hacer leña al árbol caído, para criticar, para tirar piedras. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para juzgar? Somos muy dados a juzgar. Somos muy dados a tirar piedras. ¿Viste el pastor aquel que cayó? ¿Viste el pastor? Ay, fíjate, me di cuenta que el pastor aquella la dejó el marido. Ay, se fue el pastor con gente chismosa y endemoniados. Eso es lo que puedo yo decir. Gente bajo el control de Satanás, endemoniados, que no hay Espíritu Santo ahí. Hay cualquier otro espíritu ahí menos el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo no señala, el Espíritu Santo no condena, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo aconseja, el Espíritu Santo da amor, gozo, paz, benignidad, frutos, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu Santo. ¿Ve qué tremendo esto, hermano? Hágase un examen, por favor, cada uno. Oscar, estás pasando por el examen, ni siquiera un quiz, no. Esto es como, estamos defendiendo la tesis aquí, hermano, a ver si acaso. Dice la Biblia, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Listo, entendemos. La gente del mundo obviamente no agrada a Dios. Pero yo no concibo como un cristiano no esté agradando a Dios. Y hermano, pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas. Porque hay cristianos que dejan mucho que pensar y que desear. Mucho que pensar. Y esta es cristiana. Pero esta es cristiana. No puedo creer que sea cristiana esa persona. Si vea lo que me hizo. No puedo creer. Me dejó guindando. Le presté un dinero y me dejó guindando. O me robó. X situación, cualquier cosa que haya pasado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oscar vive según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en Oscar. Si es que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Mora el Espíritu de Dios en tu vida? Pregunto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se da cuenta? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Si no somos hijos de Dios, ¿qué somos? Si no estamos en Cristo, ¿en qué estamos? En crisis. Si no estamos en el Espíritu, estamos en la pura carne, hermano. El problema es el ser tibios. Que un día sí y otro día no. Somos vomitados por Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquí el tema es para los que estamos en el Espíritu, para los que un día aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, para los que nacimos de nuevo, para los que pasamos por las aguas, para los que tomamos la cena del Señor, hermano, que esto es delicadísimo. Tomo la cena del Señor, pero vivo enojada, vivo en berrinches, vivo en pleitos, no le hablo a aquella, no le hablo a aquel, vivo en resentimientos, soy envidiosa, soy chismoso, y tomo la cena del Señor, y participo de la cena del Señor. Cada uno se examine, dice la palabra, que cada uno se examine. Yo me tengo que examinar, hacer un examen de conciencia y preguntarme a mí mismo, ¿soy digna en este momento de recibir o de participar de la cena del Señor si yo sé que me estoy portando mal? Si yo sé que soy una envidiosa, si yo sé que soy una soberbia, una orgullosa, un orgulloso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así debo de vivir, así tiene que vivir todo cristiano. Por eso es que la iglesia, le dije al principio, no crece, se estancó, hermano. Siempre llegan los mismos a una noche de adoración, siempre llegan los mismos a una vigilia, siempre los mismos.
hoy por hoy, se llena un estadio por cualquier patas a vueltas que aparezca por ahí y la gente no le importa pagar y llevarse un aguacero y mojarse y pagar VIP o no sé cuánto, hermano. Pero usted convoca a la gente para una noche de adoración y llega doña Joaquina, doña María, doña Juana, don Felipe, don Juan, don Oscar, don Manuel, doña Teresa, siempre los mismos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el mundo está viendo un mal testimonio del cristianismo. Y entonces surgen otras sectas, surgen religiones raras, sistemas, filosofías raras y la gente abraza todas esas ideas. El diablo es astuto. Entonces viene y enreda a la gente y empieza una filosofía, una ideología, un pensamiento raro, una religión rara, una secta, y la gente abrazó la secta. Y hay grupos que están creciendo y la iglesia, los mismos de siempre. Porque para yo ser cristiano y estar agarrado el pelo, mejor me quedo aquí en el mundo. Yo he escuchado eso, hermano. Para ver un mal testimonio de un pastor, mejor me quedo aquí en el mundo. Yo estoy decepcionada de ir a alguien por ahí. Yo estoy decepcionado de las iglesias. Porque lo único que hablan es sacar plata y prosperidad y prosperidad y prosperidad y hacer show. Hermano, a mí me da vergüenza, sinceramente. A veces yo he visto videos donde me da vergüenza y la gente burlándose. Es lamentable ver, hermano, hoy por hoy que las redes sociales todo lo publican, todo sale en un TikTok, en un WhatsApp. Cometió un error un pastor o cometió un error una congregación y todo el mundo, hermano, yo veo los comentarios, la gente burlándose. Gente ridícula, un montón de improperios y cosas en contra de aquella gente. Exactamente, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Pero hay gente que se pone para que le den, hermano, y no podemos ponernos para que nos den. Cuidemos nuestro testimonio, guardémonos para el Señor, vivamos en el espíritu. Esto es un mensaje para la iglesia, hermanos. Cuando usted y yo podamos tener la oportunidad de tenderle la mano a alguien, no es que tampoco andemos publicando, ahí mírale, fui a darle comida a los indigentes aquí en calle no sé qué. Silencio, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda, que no se dé cuenta tu izquierda de lo que hizo la derecha. Como gran cosa publicando aquí, andamos dándole comida. Tranquila, si usted le dio ropa a alguien, le dio ropa a alguien y punto. No tiene que andar publicando nada, no tiene que andar promocionando de ahí. La iglesia tal que está ayudando a la gente indigente, aquí estamos dándole comida y se sacan la foto con la gente ahí, de los habitantes de la calle, dándoles comida o dándoles ropa. ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Qué gana usted con eso? Que no se dé cuenta la izquierda lo que hace la derecha. Si usted le dio 1,000 colones a alguien, tranquilo. Si le dio 100,000 colones, le dio 100,000 colones. Si usted ayudó a una obra social, si dio regalos para Navidad, si dio dinero para las clases, para los uniformes, tranquilo. Si se fue a meter hágalo. Pero hágalo con amor. Y no para que la gente lo tire para arriba y que le aplauda. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermoso, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Tremendo esto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Muy clara la palabra. Es muy clara. Creo que nos está hablando Dios muy claro a todos nosotros. Esto es para hacerse un autoexamen, para examinarnos, hacer un examen nosotros mismos de cómo está nuestra vida, cómo anda tu vida, hermano. ¿Cómo está tu lámpara? Ve lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas por no ocuparse y preocuparse de llenar sus lámparas del aceite. La presencia de Dios tiene que estar con nosotros y movernos según la presencia, hermanos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vive usted? Dígalo y pregúntese, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos según qué? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos según la carne? ¿Sigo yo pensando como un carnal, como un mundano? ¿Cómo vivo yo? Pídele a Dios que te dé revelación. Amén. Pídele a Dios que te guíe, que te ayude. O sea, que esta palabra, hermanos, a veces la gente espera una palabra profética. Pastor, dígame qué me trae el Señor para el próximo año y qué voy a traer. No, aquí es una palabra para reflexión, para poner las barbas en remojo, para sacudir un poquito el piso, hermanos. A veces nos tiene que sacudir la palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo no puedo seguir, hermano, en esto. Yo no puedo seguir agradando al mundo. Yo no puedo seguir alimentando al mundo. Yo no puedo seguir dándole rienda suelta a la carne, hermano. Yo no puedo dejarme llevar por la carne. Yo no puedo, hermano, seguir dejándome llevar por impulsos. Mas vosotros no vivís según la carne. Diga, yo no tengo que vivir según la carne. Yo no tengo que estar sujeto a la ley de la carne, a la autoridad de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso la pregunta que yo me hago, Oscar, ¿verdaderamente vive el Espíritu de Dios en tu vida? Si verdaderamente vive el Espíritu de Dios en mi vida, yo tengo que perdonar, yo no tengo que guardar resentimiento ni odio contra nadie. No tengo que andar con celos ministeriales, no tengo que andar con envidias, con borracheras, con orgías, ni con adulterio, ni fornicación, ni cosas semejantes a estas, ni con mentiras, ni con infidelidades. Si yo ando en el Espíritu, yo no soy un hombre infiel. Si yo ando en el Espíritu, no debo de ser o no tengo que ser una mujer mentirosa, un hombre mentiroso. Cuidemos esto, hermano. Este es un precioso tesoro que Dios nos está entregando hoy. Dios te está otorgando y te está dando un tesoro que tienes que cuidarlo. Usted y yo somos los responsables. Hoy Dios nos está dando una oportunidad de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu y dejar la vieja naturaleza, el hombre viejo, la carne, hermanos, todo aquello que nos aparta de Él. El pecado nos aparta de Dios y ha habido un abismo y una separación entre Dios y el hombre que se llama pecado. Y el pecado no es adulterar o fornicar. El pecado es mentir, es ser envidioso, es tener algo en contra de una persona sin haberle causado ninguna razón alguna. Hay gente que te ha dejado de hablar. Eso es pecado. Y estás viviendo en la carne. Y tú no estás permitiendo que el Espíritu, si es que el Espíritu mora en ti, te pueda redarguir o decir, mira, estás equivocada. Reacciona, varón, reacciona, mujer. Que cada uno se examine. Que cada uno se pueda examinar y preguntarse a sí mismo, ¿verdaderamente el Espíritu de Dios mora en mí? Es que esa es la pregunta, hermano. Ese es el rema. Este es el rema. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, verdaderamente el Espíritu de Dios mora en mí. Porque si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en mí, yo no tengo que andar en envidias, yo no tengo que andar en celos, yo no tengo que andar en contiendas. Yo debo ser una persona
con mansedumbre, con fe, con templanza, con paciencia. O sea que en mí se tiene que notar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. ¿De acuerdo? Creo que muy clara la palabra. Y el que tenga oídos, que oiga. Aleluya, aleluya. Que Dios y el Santo Espíritu en esta hora nos hable a todos. Creo que Dios habló a todos. Y creo que el Espíritu de Dios terminó de convencerla a usted. Porque es el Espíritu el que convence de pecado. Es el Espíritu, no es el pastor Oscar. Es el Espíritu el que te convenció de pecado, de que estás mal, de que las cosas no están caminando bien en tu vida. Si es que el Espíritu mora en nosotros. Esta es la gran pregunta. ¿Mora el Espíritu de Dios en mi vida? Si todavía me estoy comportando como una persona así, que anda todo, hace todo a escondidas, que miento, que tengo envidia, que tengo celos, que estoy en contiendas, en pleitos, en chismes. Creo que muy clara la palabra. Que Dios y el Santo Espíritu te haya revelado hoy. Traiga revelación a tu espíritu y que el Espíritu de Dios convenza a todos de pecado. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.